Estamos en comunicación con Adolfo Rubinstein, es médico, es director del Centro de Implementación e Innovación de Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, ex ministro de Salud. Muy buenos días, Adolfo Rubinstein. Jorge Fontevecchia lo saluda. En los últimos días hay muchas críticas al ministro de Salud, Mario Russo. Usted que pasó por esa silla eléctrica, ¿es justo, es injusto la crítica que se realizan? Siempre que aparece un problema, quien está al frente de la cartera que tendría que atender ese problema termina siendo vapuleado. Y eso, como dice, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Es efectivamente una silla eléctrica y obviamente tengo muy claro, digamos, qué es lo que está pasando en cuanto a lo que significa una crisis sanitaria como esta que está ocurriendo con el dengue hoy en el país. Ahora, hay cosas, digamos, por supuesto, cada uno tiene su estilo, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que no, hay cosas que dependen de, digamos, de muchos determinantes externos, porque también hay que tener mucho cuidado con lo único que hacer es echar culpas. Y lo digo honestamente, hay determinantes climáticos que tienen que ver con el ecosistema global, que han cambiado, y lo que hace es que cada vez más países tengan, digamos, brotes de dengue e incluso áreas endémicas de dengue. De hecho, hace 50 años no había prácticamente dengue excepto en zonas tropicales en el mundo. Hoy hay más de 100 países que están afectados por el dengue y particularmente en nuestra región, en toda Latinoamérica y Caribe. Por supuesto que este es el brote más grave que hemos visto en la Argentina. En Argentina tuvimos empezó a reemerger la enfermedad hacia fines de los 90 y luego tuvimos, digamos, varios brotes. Recuerda el primero grande en el 2009, luego tuvimos otro en el 2016, en el 2020, el año pasado, y este año explotó digamos, de una manera furiosa. ¿Qué es lo que se debiera haber hecho? Yo creo que no se hicieron realmente muchas cosas que sí se debieran haber hecho el año pasado, que tienen que ver sobre todo cuando se vio lo que fue el brote en el 23, durante sobre todo el tiempo en que las zonas no endémicas, que no tienen circulación, no tuvieron, digamos, dengue, se debió haber movilizado todas las estrategias territoriales para bloquear, sobre todo, los casos que se veían, que se empezaron a dar a partir de octubre, noviembre del año pasado, y sobre todo, digamos, hacer una campaña muy importante de concientización de la población, no solamente a nivel comunitario general, en las escuelas, porque esto afecta fundamentalmente a los chicos y los adolescentes. Y por supuesto, todas las estrategias de descacharreo, de protección, de vigilancia epidemiológica, inclusive utilizando técnicas que hoy tienen que utilizarse, como la inteligencia artificial aplicada para la vigilancia epidemiológica. Todo eso debió haberse hecho antes. No se hizo, con lo cual, dado digamos, toda la crisis climática que estamos viviendo, más yo creo que una inacción de la gestión anterior, tenemos esto. Lo que yo puedo decirle es que, ¿qué es lo que yo le diría al ministro, a quien no conozco? Lo primero es que yo creo que hay que salir más a explicar, comunicar, informar, tranquilizar. Hay que salir más. A pesar de que es una situación muy incómoda, hay que salir más. La segunda, no me queda muy claro qué es lo que está pasando con los repelentes. Cómo, digamos, empezó a haber déficit en los stocks de repelentes a principios de enero. Incluso recién estaba viendo una nota de Perfil donde ya se denuncia esto a principios de enero. Entonces, la pregunta es cómo se llega a una situación actual donde ni siquiera, digamos, yo diría, el elemento más claro que se tiene para poder prevenir la picadura del mosquito no está disponible, excepto en condiciones ridículas como son lo que está costando ahora conseguir un repelente. Y esto no pasa en países que hoy también están atravesando la epidemia, mucho más fuertes como Brasil o Paraguay. Ahora se dice que el ministro saliente del gobierno anterior no hizo o no puso, no compró vacunas, no se preocupó de que hubiera suficientes repelentes, de que hubiera acopio, por ejemplo, de eso. Y yo me acuerdo que en el gobierno anterior, el primer año también se lo acusaba a usted de no haber comprado, no me acuerdo, o haber comprado de más y que se vencieran vacunas
contra creo que era contra la gripe, y siempre se escuchan críticas al anterior, siempre al que no le tocó estar. Estaba leyendo un artículo de la revista más importante de temas médicos que hizo un balance final de la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes por el COVID y la cantidad de reducción de la expectativa de vida que tuvo cada uno de los países por el COVID. Y Argentina estaba por arriba, con mejores números que España, que Italia, mejor que Chile, por ejemplo, que tanto se había elogiado a Chile. Solamente era superada por Uruguay, pero teníamos mejor, o sea, menos muertos por 100.000 habitantes de COVID y menor reducción en la expectativa de vida a partir del COVID que países europeos y que la enorme mayoría de los países latinoamericanos. Hay una mirada, podríamos decir, de cierta desolación de la población que frente a los problemas ya está tan cansada que le echa la culpa al que está siempre. Bueno, a ver, Jorge, el tema del COVID, digamos, básicamente yo lo que le diría es que no es tan así. A la Argentina no le fue bien con el COVID, aún comparado con otros países de la región. No sé qué artículo es el que me está mencionando, pero no es así. No es que le fue, no fue el peor de la clase tampoco, pero no le fue bien. El problema digamos, si volvemos al COVID, fue que no solamente no pudimos evitar la tragedia sanitaria, digamos, y se tomaron medidas que a mi juicio y en mi opinión, digamos, fueron inadecuadas o inapropiadas, sino que además, digamos, todo lo que fue el confinamiento tan prolongado afectó la economía y eso lo estamos padeciendo hoy. La economía, digamos, situaciones emocionales con los jóvenes, muchas de eso están repercutiendo hoy. De todas maneras, respecto al dengue, en realidad, el dengue es otra cosa. La realidad es que esto sí está dependiendo de muchos otros determinantes externos. O sea que... ¿Se fue la comunicación? Intención de politizar nada, yo ya no estoy en el ministerio. Así que básicamente lo que sí me parece es que, digamos, el año pasado, frente a lo que fue el brote del 23, se debieron haber tomado medidas focalizadas de prevención que no se tomaron por las razones que podrá esgrimir el anterior gobierno, pero no se hicieron. No se movilizaron los recursos que había que movilizar. Si esto hubiera afectado o no, digamos, este brote, la verdad que es un escenario de nuevo, es contrafáctico, pero probablemente lo hubiera mitigado bastante. Ahora el tema ya estamos en las últimas semanas, por lo menos en la región que no es endémica en la Argentina, porque en realidad hay muchas áreas, sobre todo en el noroeste y en el nordeste, que ya son endémicas, que está circulando todo el año con variaciones estacionales. Bueno, ahora hay que actuar. En el momento en que tenemos, el único que tenemos ahora son las medidas higiénicas generales, el descacharreo, y sobre todo los repelentes, estamos con serios problemas de stock. Adolfo, mire, conseguí el artículo, sí. Es un artículo de The Lancet, ¿no? Que todos coinciden que The Lancet se trata de un medio científico de reputación. ¿Qué año es? ¿De qué ahora año acaba de salir, artículo? Hace minutos, hace horas. Y en su capítulo Estadísticas y Percepción Social dice: en el extremo opuesto hay países latinoamericanos que tuvieron mejor desempeño en la región, a menos considerando estos indicadores durante los primeros 2 años de la pandemia. Uruguay, el exceso de mortalidad en 2020-2021 fue solo de 0,49 muertes cada 1.000 habitantes, casi 10 veces menos que Perú. Le siguieron Costa Rica, Panamá y la Argentina. Luego Chile, Argentina 0,85 muertos por cada 1.000 habitantes. Chile... Ojo. Está bien, pero déjeme terminar, por favor. El exceso de mortalidad. Alfredo, Adolfo, espéreme, déjeme terminar, déme un minuto más. A modo de comparación, la tasa en Brasil fue 1,36, en Colombia 1,70, en Guatemala 1,78, pero fuera de la región, la tasa fue en Israel 0,29, en Alemania 0,60, en Canadá 0,95. ¿Tasa de qué? Mortalidad cada 1.000 habitantes, le estoy diciendo. Pero déjeme terminar. Adolfo, le pido por favor, yo no lo interrumpí. Déjeme terminar y usted me responde lo que usted quiere. Déjeme terminar. Bueno. Fuera de la región, mejores resultados, obviamente Israel 0,29, Alemania 0,60, pero ya Canadá
por arriba de Argentina, 0,95. Inglaterra por arriba de la Argentina, 1,02. España por arriba de la Argentina, 1,03. India, pobre con la pobreza que tiene, 1,29. Y Estados Unidos, 1,59. Y Rusia, 3,70. Respecto de las caídas de la expectativa de vida, en Argentina bajó de 76,9 años en 2019 a 76,1 en 2021, menos 0,8. En Uruguay de 77,1 a 75,7, así sigue, y en muchos otros la expectativa de vida llegó a caer entre 7 y 8 años. Es un artículo de Lancet, 2 años Está después bien, del está bien, COVID. está bien. No, Me parece no, que se trata de algo serio. Leí el artículo de Lancet también, y ya con esto le paso el micrófono a usted, que en realidad no es mérito de un gobierno, sino de la salud pública acumulada por el país a lo largo de los años. Entonces, que Argentina es un país que tiene salud pública y que otros países no tienen salud pública, y por lo tanto no es un mérito de Alberto Fernández, sino de la historia de la Argentina de 50 años de hospitales públicos. ¿Me expliqué? Sí, ahora me deja contestarle. Exactamente lo que estoy haciendo. Ah, perfecto. Estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que es así. Y la Argentina tuvo y tiene un sistema de salud muy robusto. Y yo le diría que comparado con los países de la región, es claramente uno de los mejores sistemas de salud de la región. No tengo ninguna duda. Y de hecho, pero por supuesto, si quiere después, pero digamos ya es otro tema. Con los recursos que tenemos y que invertimos en salud, debiéramos tener muchos mejores resultados en cuanto a indicadores sanitarios que los que tenemos. Esto no es culpa ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior del anterior, claramente. Pero tenemos un buen sistema de salud, con buena cobertura, con buen acceso, por supuesto con muchas disparidades regionales. Hay muchas cosas que mejorar de nuestro sistema de salud. Respecto a la pandemia, en principio, digamos a lo que fue el manejo del COVID, el tema básicamente pasa por la falta de calibración de muchas de las medidas que se tomaron. Ese es el principal problema que tuvo la Argentina, que se tomaron medidas donde no se calibró muy bien, digamos, por ejemplo, el confinamiento tan prolongado, que produjo una afectación brutal cuyo final todavía no lo conocemos. O sea, no es solamente una dimensión, son muchas dimensiones, es multidimensional. Por supuesto que la Argentina, de nuevo, como yo le dije, no fue ni el mejor de la clase ni el peor de la clase, pero no le fue tan bien cuando uno analiza la cosa multidimensional. Eso en cuanto al COVID-19. Pero no es por el COVID en sí mismo, es porque muchas medidas que se tomaron no fueron adecuadamente calibradas. Y entonces, digamos, cuando uno tiene que decidir entre salud y economía, comete errores, porque no es salud, digamos, proteger la salud o la economía. Es tratar de calibrar bien para proteger la salud sin afectar demasiado la economía, porque las consecuencias a largo plazo son enormes también. Exactamente, el artículo de Lancet menciona también que una cosa es aquellos países que han afectado la economía más porque hicieron medidas de precaución que afectaron a la economía por más tiempo que los que afectaron menos. Pero lo cierto es que nosotros tuvimos el mismo costo económico porque caímos y recuperamos al año siguiente lo que habíamos caído y tuvimos mejor performance que Canadá, que Inglaterra, que España, que Italia. Sigo simplemente esto en defensa del actual ministro Mario Russo, mire, de que en líneas generales a veces somos tan críticos con nosotros mismos que perdemos dimensión. Usted fíjese que yo lo recibí y usted lo aceptó y se rió de la silla eléctrica, ¿no? O sea, me imagino que un pobre ministro de Salud lo que está rogando es que no venga el mosquito, que no venga una pandemia, porque el día que le toca eso cobra, haga las cosas bien o las haga mal, ¿no? Pero aparte, Mario Russo asumió ya con la epidemia en la puerta. O sea, ¿qué puede hacer? Absolutamente nada. No estoy acusando al gobierno anterior, estoy diciendo que no se hizo lo que se debió haber hecho cuando ya el 23 tuvimos un fuerte brote de dengue. Lo que sí creo que hay que hacer ahora, para mí, digamos, nada, de nuevo, es como yo no estoy en el puesto de Mario Russo, es salir más, es informar, es comunicar, es tranquilizar. Me parece que eso es lo que hay que hacer ahora. Y no para salud, pero para la Secretaría de Comercio o quien corresponda, yo creo que hay que solucionar el tema de la oferta de repelentes. Porque no puede ser, hay un ecosistema, yo diría, del dengue y la pobreza, además. Adolfo, porque los que están más afectados son los chicos adolescentes más pobres, que viven en ecosistemas, digamos, donde hay
digamos, menos descacharreo, menos concientización, más hacinamiento. Y acá, digamos, ¿qué vas a comprar? Un repelente que se consigue en Mercado Libre a 30, 40 mil pesos? Una locura. Adolfo, Una acá locura. quiere hacerle sumar una pregunta a nuestro especialista casualmente de temas científicos, Pablo Corso. ¿Qué tal, Adolfo? La pregunta iba justamente sobre ese tema, sobre el tema de la falta de repelentes. Algo que este gobierno puede hacer no es específicamente intervenir sobre el mercado para que aumente la Y disponibilidad. bueno, Y se lo pregunto a alguien que perteneció a un gobierno que no era especialmente proclive a eso, entiendo. ¿a qué no era A la porque intervención sobre el mercado para generar determinados resultados. No, bueno, pero igual, digamos, acá claro, bueno, eso por ahí es discutible, pero de todas maneras, sí, acá hay una falla de mercado. ¿Dónde está, dónde tiene que estar el Estado Ujú. para solucionar esta falla de mercado? No hay stock, no hay oferta, hay, digamos, una demanda brutal. Aumentan los precios a niveles ridículos y lo que hacen es excluir a la población, digamos, a la población más afectada y de mayor riesgo. Hay que tomar una medida. ¿Qué medida? Bueno, yo no soy economista realmente, pero yo diría, bueno, abramos las importaciones. Ok. Abramos ya las importaciones. Si no existe este mismo problema en Brasil o Paraguay, que están viviendo una situación mucho peor que la de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No debería ser un Este, problema para este gobierno abrir las importaciones, justamente. bueno, yo no sé, pero estas son las medidas donde el Estado tiene que estar presente, Claro. claramente. Adolfo, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros. Nos vamos a seguir manteniendo en contacto como siempre y le agradecemos la posibilidad de poder compartir diferencias y ponernos de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Acabamos de hablar con el ex ministro de Salud, Adolfo Rubio.